Capítulo 7. El infierno en Louria. Con la noticia de la destrucción de la flota de subyugación oriental, sumada a la pérdida de contacto con el sur, cortesía de Rommel, y el incremento de las incursiones de bombardeo estadounidenses y británicas sobre Jinark, el panorama era desolador. Si esta información se filtraba, la moral se hundiría por completo, lo que podría incitar un motín a gran escala o una rebelión de soldados en el ejército y la marina. Para empeorar las cosas, Quatoine y Kila iniciaron su invasión del territorio louriano. Kila ya había tomado más de 20 islas costeras. El bloqueo naval aliado básicamente cortó cualquier contacto exterior, impidiendo que Parpaldía enviara refuerzos. Aún así, Jinark transmitió órdenes de atacar Egei. Movilicen su ejército, asedien Egei y establezcan su campamento a una distancia de 6.000 metros de las murallas. El comandante louriano estaba muerto de nervios. Egei había sido construida para resistir sus ataques. Era un hueso mucho más duro de roer que Jim, que por sí sola costó muchísimas vidas. Los defensores sumaban unos 7.000 hombres, a los que se añadieron 3.000 tropas alemanas y 2.000 austrohúngaras, totalizando 12.000 defensores. Pero los lourianos no podían permitirse una espera larga. Los quatoinianos y quilanos estaban trabajando a marchas forzadas y movilizaban más y más soldados cada día gracias a su reserva de población. La 5 División de Infantería y la 8 División de Montaña de Quatoine ya estaban en camino. Egei se encontraba a 50 kilómetros al este de Jim, donde se basaban las fuerzas de vanguardia. De hecho, un grupo de caballeros halcón exploradores fue aniquilado por una compañía austríaca cuando intentaron saquear y masacrar una aldea. Ahora, los lourianos estaban ciegos más allá de un radio de 25 kilómetros de Jim. Sin embargo, el comandante no tenía opción. Si rechazaba las órdenes, Aden podría usarlo como excusa para castigarlo brutalmente a él y a su familia por insubordinación y por ser un enemigo del Estado. No tuvo más de otra que liderar su ejército de 45.000 hombres hacia Egei. Fortaleza de Egei, ciudad de Egei, Quatoine. 30 de mayo de 1938. La guarnición de Quatoine estaba en alerta máxima. No repetirían los errores de Jim. Contaban con más de 7.000 soldados y sabían que los refuerzos estaban cerca. Dado que Egei tenía provisiones y municiones para resistir 6 meses enteros, la defensa parecía factible. La fortaleza estaba fuertemente defendida, con trincheras y pozos de tirador rodeando los muros exteriores. Todas las tropas estaban equipadas con fusiles y contaban con más de 200 cajas de munición en el fuerte. El parquet de artillería consistía en 35 piezas, en su mayoría cañones franceses de 75 milímetros, junto a algunos cañones alemanes de 100 milímetros. En las pistas esperaban 6 aviones Gladiator y más de 80 Wyverns. Además, gracias a la creciente ayuda británica y francesa, disponían de 20 coches blindados Vickers Crossley y 5 tanques Renault FT-17. Era un poder de fuego considerable, si lograban usarlo bien. Resultó que 3 de cada 5 proyectiles de artillería eran perforantes, AP. El reabastecimiento entregó la munición equivocada. Los proyectiles perforantes son ineficaces contra la infantería enemiga. Los 5 tanques también tendrían que confiar únicamente en sus ametralladoras, ya que sus cañones estaban cargados mayormente con munición AP. General Nou, nuestros refuerzos de Alemania y Austria-Hungría han llegado, informó un oficial. Nou salió y vio lo que le pareció una cantidad insignificante de soldados europeos. Apenas 5.000 hombres. No parecía suficiente para el enemigo que acechaba, pero Nou se guardó sus dudas. Eran habitantes de la tierra. Habían destruido una armada de 4.400 barcos, así que sus armas debían ser de otro mundo. Además, admiraba su disciplina prusiana. Bienvenidos, honorables generales, a la ciudad de Egei. De nuevo, estamos sinceramente agradecidos por su ayuda. Nuestra nación no habría sobrevivido sin ustedes, dijo Nou. Ah, el placer es nuestro, señor Nou. Soy el general Heinrich von Hardenberg, comandante de la Fuerza Expedicionaria Imperial Alemana. Y yo soy el teniente general Tomás Dvorak, comandante del 6 Batallón de la 12 División Austrohúngara. Es un honor recibirlos en nuestra ciudad, generales, dijo Nou. Señor Nou, si no le importa, ¿podría presentarnos su estrategia en caso de que el enemigo ataque? Preguntó Hardenberg. Para empezar, planeamos atraerlos y desatar una potencia de fuego masiva al mismo tiempo. Los blindados están posicionados en los parapetos de arena y los tanques dentro de la ciudad. Los desgastaremos con nuestros cañones de campaña antes de contraatacar. Nada mal, supongo, comentó Dvorak. Sí, muy bien. Pero generales, ¿cuál es su plan?
Solo puedo imaginar lo que tienen preparado para esos malditos bastardos, preguntó No. Se lo diré. Hemos traído 30 obuses Skoda de 220 milímetros con un alcance de más de 20 kilómetros con una barrera de fuego coordinada, el enemigo quedará frito y perderá sus formaciones. Entonces saldremos, los aniquilaremos allí mismo y acabaremos con los rezagados, respondió Hardenberg. Una estrategia excelente. Aunque, pediría que los obuses alemanes reduzcan este fuerte a cenizas si alguna vez cae en manos enemigas. No habrá problema, pero sepa que vamos a ganar esta batalla, aseguró Hardenberg. Esa es la actitud, general Hardenberg. Ahora, si me disculpan, tenemos una batalla que preparar, dijo Dvorak. Los hombres saludaron y se marcharon. No aún tenía dudas. Si el plan fallaba, ¿a quién se culparía? Por lo que sabía, los alemanes eran extremadamente orgullosos y apenas se habían unido como nación tras guerras internas. Estaban listos para luchar hasta el último aliento. Tenían orgullo, sí, pero ¿cuánto? Cuartel del Suroeste, Ciudad de Egei. 30 de mayo de 1938. Compañías, fórrense para inspección. Ordenó el coronel Fraser. Los soldados de Quatoine aparecieron y formaron líneas perfectas en 5 minutos. Se sorprendieron al ver que las tropas alemanas y austrohúngaras ya estaban en posición, impecables. No, Hardenberg y Dvorak inspeccionaron las filas. Estoy impresionado, comentó Hardenberg. Hace solo 7 u 8 meses que llegamos y miren lo que han logrado. Buena disciplina. Bueno, el entrenamiento es reciente, añadió No. Los soldados en las ciudades, especialmente los jóvenes que se pierden en tabernas y burdeles, aún falta camino por recorrer. Aún así, tal disciplina es admirable. Ahora, General No, espero que anuncie nuestro acuerdo, si no le importa, dijo Dvorak. Está bien, asintió No antes de subir a un pequeño estrado y tomar el micrófono. Soldados. Les anuncio que han llegado refuerzos de Alemania y Austria-Hungría para la defensa de Egei. Durante la batalla, sus soldados se alojarán en las alas suroeste, este y noreste del cuartel. Ahora, que comience la ceremonia de izamiento de banderas. 2 soldados alemanes y 2 austrohúngaros marcharon hacia los nuevos mástiles. La banda de honor tocó el himno alemán mientras la tricolor negra, blanca y roja ondeaba con orgullo, seguida del himno y la bandera austrohúngara, a pocos kilómetros de los muros de Egei. 31 de mayo de 1938. El ejército lauriano marchó y acampó a unos 10.000 metros de la ciudad. Junfilla, el joven duque al mando de los 45.000 hombres, estaba paranoico. Poco antes, en un banquete en Jim, Pandour le había revelado discretamente que habían perdido la batalla naval contra apenas un puñado de barcos enemigos. Ese dato hablaba por sí solo sobre las armas enemigas, y Junfilla tendría que enfrentarlas cara a cara. Estaba entre la espada y la pared. Sabía que lo volarían en pedazos en cuanto atacara, pero desobedecer daría a Adem, a quien Junfilla odiaba a muerte, la excusa perfecta para esclavizar a su familia. Ya había divisado lo que parecían cañones frente al fuerte. Estaba frito. Egei. 31 de mayo de 1938. No estaba desconcertado. Sus exploradores no esperaban a los laurianos hasta dentro de 2 días, pero estos se adelantaron ayer. Eran claramente la vanguardia, pero el despliegue parecía apresurado. Con semejante cantidad de hombres, podían asediar la ciudad y desgastarlos gradualmente. Sus exploradores no podían traspasar el bloqueo enemigo. Podía haber enviado a los Wyverns, pero hacerlo por la tarde era arriesgado, y no tenía permiso para usar los cazas Gladiator para ametrallar al enemigo. Si esto continuaba, se produciría un estancamiento peligroso. Pero ha llegado la hora de la verdad. A las 9 AM, ordenó a los cañones de campaña abrir fuego. Pum. Pum. Las dotaciones cargaron proyectiles e iniciaron el bombardeo. Los soldados alemanes y austrohúngaros tomaron posiciones en las murallas, mientras los locales ocupaban las trincheras. Los blindados se movieron hacia el frente. En ese momento, llegó un mensaje de los alemanes. Señor. Tiene un mensaje de los alemanes, dijo su ayudante. Léelo. ¿Están los laurianos en las posiciones previstas? Si es así, permítanos mostrarles el poder de la artillería alemana. Exclamación de cierre. Perfecto, respondió No. Díganles que procedan como deseen. Ordeno a nuestros cañones a aumentar el bombardeo. Ese día, a las 10 am, el poder de la artillería imperial alemana cayó sobre los pobres laurianos. El verdadero terror quedaría grabado en sus cráneos por cortesía de los proyectiles de 220 milímetros. Posiciones de la artillería alemana, a unos 12 kilómetros de Egei.
31 de mayo de 1938, 9:50 am. El día era despejado y soleado, sin nubes y con buena visibilidad. Los oficiales habían calculado el ángulo óptimo para machacar a los Lourianos con sus piezas de artillería. Al general Hardenberg también se le ofreció la oportunidad de utilizar un prototipo experimental de Lott, un nuevo tipo de artillería que utilizaba cohetes, también conocido como el Nebelwerfer. Junto a su convoy de unas 30 piezas de artillería, aceptó el experimento, y ahora los ingenieros militares estaban instalando el prototipo del futuro Nebelwerfer, un lanzador de 10,5 centímetros. Tenía un mapa de 5 por 5 metros desplegado por sus oficiales en el suelo, con la ciudad de Hei y el campamento Louriano justo en el centro. Hardenberg se dio la vuelta y comenzó a hablar a sus oficiales mientras señalaba el mapa con su bastón. Caballeros, esta es nuestra situación. Estamos situados aproximadamente a 12 kilómetros del campamento Louriano, al norte y al este. El enemigo se encuentra en Hei. Esta será una de las mayores masacres de nuestra historia. Desgastaremos a los Lourianos con el bombardeo. Y no me refiero solo a sus trincheras y fortificaciones, también agotaremos mentalmente a los soldados Lourianos. Exterminaremos a esas plagas. Una vez terminado el bombardeo, nuestros amigos de la infantería en Hei, alemanes, austrohúngaros y cuatoinianos, rematarán a cualquier rezagado. Además, probaremos una nueva arma innovadora en esta batalla, el Nebelwerfer. Dijo Hardenberg. Jawohl, general. Exclamó su unidad de oficiales al unísono. Obuses. Los de 220 milímetros de carga por recámara y ánima rayada. Tienen un alcance de 20 kilómetros y una precisión sin precedentes. Tápense los oídos, caballeros. El puro ruido que hacen es mortal. Miró su reloj. Son las 9:50 am y comenzaremos desgastando el atrincheramiento louriano. Caballeros. Se tapó los oídos. Obuses. Gritó. ¡Bum! La gloria de Prusia se intensificó. Las 30 piezas de artillería dispararon a la vez, enviando proyectiles hacia el campamento enemigo. Junto a ellos, los 5 Nebelwerfer rugieron y lanzaron docenas de cohetes de 10,5 centímetros. Los lourianos estaban condenados. Campamento louriano, a 10 kilómetros de Hei. Junfilla observaba a su ejército con júbilo. Ver a sus orgullosas tropas, perfectamente dispuestas en formaciones de infantería, luciendo su equipo y años de entrenamiento. Después de todo, su ejército estaba compuesto por los veteranos más hábiles. Era una vista magnífica. Las armaduras y espadas brillando bajo el sol, los cañones imponentes con una sensación de intrepidez. Louria podría enfrentarse a enemigos fuertes, pero no caería sin luchar. Entonces, de la nada. ¡Pum! ¡Pum! Varios proyectiles impactaron en los alrededores, devastando las formaciones de infantería. Las explosiones sacudieron a su ejército una tras otra. Los hombres morían en masa. Cada proyectil borraba del mapa a una escuadra o a un pelotón entero. En unos 20 minutos de bombardeo, más de 15.000 hombres murieron o resultaron horriblemente heridos. La mayoría murió por la explosión, mientras que muchos quedaron mutilados por dolorosas heridas de metralla. Para colmo de males, la artillería de Cuatoine se unió al ataque, empeorando aún más las cosas. Esto es imposible. No. Se quedó boquiabierto. Veía a sus soldados y oficiales camaradas, a quienes conocía y con quienes había entrenado, morir como mosquitos aplastados. No podía creerlo. El constante bombardeo de cohetes y proyectiles lo llevó al borde de la locura. Cada explosión se cobraba más y más vidas. Se sentía desesperado e impotente, incapaz de detener el sufrimiento de sus hombres. Tras unos 40 minutos, la mayoría estaba muriendo. «¡Cobardes! ¡Cobardes!», gritó. Entonces sintió un escalofrío recorrer su espalda y un proyectil cayó junto a su tienda, explotando y cegando su vida. En las murallas de Hei. ¡Santo cielo! ¿Ese es el poder de las naciones de la tierra, Desde luego, no querría estar en el extremo receptor de esos proyectiles, dijo Nou. General, ¿qué hacemos con los aproximadamente 10.000 supervivientes?, preguntó el coronel Magenta. Bien, envíen una docena o más de coches blindados y manden a la infantería fuera de las murallas. Intenten capturarlos. Si no, maten a cada uno de ellos, ordenó Nou. Entendido, general. Dijo Magenta. El campo seguía cubierto por una manta de humo y polvo. Muchos estaban heridos. El poder de la artillería alemana había grabado el miedo en sus mentes. Sin embargo, los subordinados del difunto Junfilla se negaron a rendirse.
Pronto, No despachó unos 14 coches blindados y 2000 infantes. Los lourianos intentaron cargar, pero los coches blindados Vickers Crossley los despedazaron. Además, los soldados alemanes y austrohúngaros se colaron por su flanco derecho desprotegido y arremetieron contra ellos, rodeándolos rápidamente y eliminando a los grupos divididos. Los coches blindados atropellaron y mutilaron a la caballería louriana, con los soldados cuatoinianos aferrados a los costados mientras disparaban sus armas. Muchos ciudadanos observaban cómo se desarrollaba la masacre. Algunos incluso vendían cerveza y pequeños aperitivos a la multitud de elfos congregada, absorta viendo cómo su nación, Alemania y Austria-Hungría masacraban a las fuerzas enemigas. Venganza por la masacre de Jim. Tras una hora de combate, los 5400 lourianos restantes se rindieron ante los victoriosos elfos y las tropas alemanas y austriacas. Conferencia gubernamental, Cuatoine. 1 de junio de 1938. Con esto concluye mi informe sobre la batalla de Egei. Válgame Dios, qué artillería tan potente. ¡Increíble! Señor, atacaron desde 13 kilómetros de distancia del campamento enemigo. ¿A 13 kilómetros? Eso es casi imposible. Solo los cañones navales pueden hacer eso, o los habitantes de la Tierra poseen armas del Imperio Ravernal, quiero decir, tales hazañas solo son posibles para ellos. Los ministros discutieron hasta que Kanata los detuvo. Cálmense todos. Los británicos nos han informado de su plan. Podemos terminar esta guerra rápido. Dijo Kanata. Vaya, eso suena interesante. ¿Qué propusieron? Las fuerzas británicas y alemanas atacarán Jin para recuperarla. Nosotros debemos cumplir nuestra parte asistiendo a los aliados en la invasión de Louria. El ejército aliado, particularmente el grupo de ejército sur alemán, ha capturado franjas de tierra en las regiones del sur. Mientras tanto, una fuerza germano-estadounidense está a menos de 100 leguas de la capital louriana. Se están uniendo a las fuerzas francesas, británicas y austrohúngaras para el avance final, explicó Kanata. Kanata, he oído que los británicos, alemanes, franceses y austríacos planean repartirse tierras lourianas para ellos, ¿es cierto? Sí, me sorprende que lo sepas. Los británicos y los franceses garantizaron que nosotros y Kila también recibiremos una parte del pastel, respondió Kanata. Vaya, eso es maravilloso. En una votación de 20 a 8, se decidió dar vía libre a los aliados en Louria. Cielo sobre Jim. 2 de junio de 1938, 8:30 am. Más de 70 bombarderos e Inkele, 111 volaban en formación junto a 10 Junkers Ju-87. Eran escoltados por los nuevos Hawker Hurricane y Supermarine Spitfire de la Royal Air Force, y un escuadrón de Messerschmitt Bf-109, con el fin de reducir la ciudad a escombros. Los cazas de la RAF vigilaban el acercamiento por si aparecía alguno iberlouriano de la nada. Aquí el líder de escuadrón James Hawkins, los cielos están despejados. Procedan con la pasada de bombardeo, cambio, dijo el líder de la RAF, abriendo paso a los bombarderos alemanes. Pilotos. Comiencen el bombardeo, por el Kaiser y la patria. Los pilotos se prepararon. Después de todo, era su primer servicio de combate. Pero no sentían culpa. Los bombardeos estaban destinados a malhechores y enemigos de la Vaterland, como los asquerosos lourianos, cuyo genocidio bárbaro había acaparado titulares en Europa y América, enfureciendo a la gente. Si este mundo iba a actuar de forma inmunda y bárbara, entonces la misión directiva de las potencias coloniales de la Tierra era barrer a estos salvajes y civilizarlos. Fuerza de Subyugación Oriental de Louria, Jim. 2 de junio de 1938, 8:30 am. ¿Por qué demonios no podemos contactar con nuestro ejército de vanguardia en Egei? Gritaba Adem a los oficiales de la sala de comunicaciones. Y ya hemos intentado contactarlos 24 veces. No responden. No hubo mensajes del ejército de vanguardia durante casi 3 días. Eran 45.000 hombres, una fuerza inusualmente fuerte capaz de conquistar naciones pequeñas enteras. Tenían veteranos y un convoy de artillería considerable. Adem no imaginaba que hubieran sido aniquilados antes de poder usar los comunicadores mágicos. Justo cuando iba a ordenar una fuerza de reconocimiento, escuchó un zumbido. En el cielo vio unos 70 objetos voladores, 3 veces más grandes que sus wyverns, escoltados por otros del tamaño de sus criaturas. En cuanto los vio, se dividieron en 3 grupos. Uno bajó en picado hacia sus hombres, otro persiguió a sus wyverns y el tercero se quedó en las alturas. Ataque enemigo. Malditos subhumanos. Mátenlos a todos.
Gritó. 60 Wyvern Lords despegaron de Jin para combatir, pero fueron acribillados por los cazas de escolta como si fueran moscas. Adem no podía creerlo. Había enviado Wyvern Lords criados en Parpaldía y caían sin siquiera dañar a los objetos. Entonces comenzó el horror. Los objetos que bajaban en picado soltaron huevos sobre la ciudad que explotaban lanzando metralla. Los cadáveres quedaban acribillados y el sonido aterrador que hacían los aviones al bajar hizo que muchos soldados se orinaran encima. Luego, los objetos más grandes abrieron sus vientres y soltaron docenas de esos malditos huevos a la vez. Las explosiones sacudieron Jin. Los edificios colapsaron y los nidos de Wyverns fueron destruidos. Murió muchísima gente. Tras una hora de masacre, los objetos se marcharon. Solo unos 42.000 de los 66.000 iniciales sobrevivieron. Entonces, ruidos desde el exterior. Pandour corrió a comandar las defensas, pero antes de que el humo se disipara, los soldados indios británicos de la división Rawalpindi asaltaron la ciudad, pillando desprevenidos a los lourianos traumatizados. Los soldados indios masacraron a muchos. Otros intentaron huir, pero los panzers alemanes les cortaron el paso. Un oficial británico apareció con un megáfono y dijo: «Suelten las armas o serán aniquilados». Dijo en el idioma local. Los lourianos arrojaron sus espadas, lanzas y arcabuces al suelo. Los británicos los agruparon, mientras los alemanes identificaban a los sospechosos de crímenes mayores en Jin para enviarlos a Hei, donde serían juzgados por los cuatro indianos. Pandour y Adem también fueron arrestados. Pandour terminaría ejecutado públicamente y Adem intentó resistirse, acabando muerto a tiros. Sin embargo, su cadáver exhibía suficientes propiedades anómalas como para que el servicio de inteligencia alemán, la Abwehr, robara el cuerpo en secreto para investigarlo bajo el liderazgo de un tal Joseph Mengele. Unos 8.000 fueron ejecutados o encarcelados. El resto no recibió el perdón, sino que fueron enviados a campos de trabajo británicos en Sudáfrica para minar minerales. Los alemanes también se llevaron una parte a campos especiales en África y el Pacífico para trabajar en cultivos de caucho, cacao y café durante los próximos 10 años. Las banderas imperiales británica y alemana ondeaban orgullosas en Jin, pero los aliados aún tenían un objetivo final: Jinark. Fin del capítulo 7. El link a la historia del autor estará en la descripción.